tarde para todos, ¿cómo están? Voy a activar acá la cámara para que me vean mientras tanto. ¿Cómo están? Buena tarde para todos. Mi nombre es Natalia Serrano, soy coordinadora académica de formación ejecutiva y quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos desarrollado en alianza con nuestros diferentes docentes y que estamos llevando a cabo todos los jueves. Dado que la semana pasada tuvimos un jueves festivo, pues trasladamos el webinar para el día de hoy y bueno, veo que más personas se nos van conectando, llevamos en 85 y así nos van a ir acompañando. Bueno, entonces les doy la bienvenida a este webinar, Tips para optimizar tus finanzas. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez Neira. Juan Pablo, quien además de ser docente en temas financieros, es experto en emprendimiento, en modelos de negocio, en finanzas corporativas y desarrollo sostenible. Adicional a eso, Juan Pablo es el creador de la Red Nacional de Ángeles Inversionistas de Fundación Bavaria y actualmente, como lo ven en la portada de la presentación, se desempeña como CEO de la firma Dos Búhos Consultoría Estratégica. Nuevamente, pues muchas gracias por acompañarnos. De una vez les extiendo la invitación a todos nuestros jueves de webinar en diferentes temas. El link de acceso siempre será el mismo y la hora también es la misma por si nos quieren acompañar en futuras ocasiones. No siendo más, Juan Pablo, pues te doy espacio y te doy la palabra en este auditorio virtual para que nos llenes de conocimiento el día de hoy. Natalia, muchas gracias a todos. Excelente que tengamos ya 87 personas conectadas y listos para dar inicio a compartirles un poco las experiencias y mis conocimientos asociados a las finanzas personales, que son una línea de las finanzas que pocas veces le ponemos cuidado porque nos enfocamos mucho en las finanzas corporativas o en las finanzas en nuestras empresas y donde trabajamos, pero pocas veces le ponemos el cuidado que debemos prestarle a las finanzas personales. La idea es que vamos a hacer la presentación y al final vamos a dar un espacio para que puedan preguntar, aclarar sus dudas. Yo tengo una filosofía, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Es importante que puedan preguntarme a la luz de cada una de sus experiencias para poderles dar respuesta a todos y tratar de aclarar en el tiempo que tenemos las dudas e inquietudes que puedan surtir del proceso. Ahora, todos nos estamos preguntando cómo nos impacta la coyuntura actual en nuestras finanzas personales. Yo creo que nadie, y estoy seguro, nadie estaba preparado para esta situación que se está viviendo en este momento, una situación en la cual estamos cambiando muchas cosas, donde de un momento a otro nos dijeron que no podíamos salir, donde de un momento a otro nos dijeron, o podemos algunos estar en riesgo, o estar en riesgo de perder sus trabajos, donde no sabemos muchas cosas y la incertidumbre y el miedo nos afectan mucho, y yo creo que las finanzas personales son algo que hay que prestarle mucho cuidado porque siempre nos enfocamos y pensamos en las finanzas en el día a día y en cómo nos alcanza lo que tengo hoy para los próximos 8 o 15 días y un poco lo que les voy a dar es tips de cómo poder evolucionar en este proceso y seguir trabajando por mejorar sus finanzas personales y poder generar nuevos conocimientos y nuevas herramientas en este sentido. Otra de las preguntas que podemos llegar a hacernos en el transcurso o en el día a día corresponde a ¿me alcanza lo que recibo mensualmente para mis gastos, para vivir? Muchas veces al final de mes estamos colgados, al final de mes estamos viendo cómo buscamos quién nos ayude, quién nos preste plata, quién nos revise, porque muy pocos trabajamos en una filosofía de tener una planeación financiera personal y saber exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer con los recursos y con el dinero que recibimos mensualmente. La ventaja que tienen algunos que son empleados, pues maravilloso que tienen la seguridad de recibir sus ingresos mensualmente, pero pueden surgir situaciones extemporáneas o situaciones imprevistas que en algún momento empiezan a cambiarnos esa seguridad o esa aparente seguridad que tenemos desde las finanzas personales y nos obligan un poco a tomar decisiones y a tomar el buscar herramientas para saber qué va a pasar y cómo vamos a manejar nuestro día a día. Hay un concepto que nos ayuda o que hacemos mucho y es que es gimnasia financiera. ¿Qué es gimnasia financiera? Es
¿Cómo soluciono el problema de hoy? No importa que venga después. No importa que Dios proveerá. Entonces, no tengo cómo pagar la cuota de la tarjeta de crédito, entonces termino haciendo un avance de la tarjeta de crédito para poder pagar la cuota de este mes y resulta que miraremos el mes entrante a ver qué pasa. O abro un hueco para tapar el otro. Hay que tenerle mucho cuidado a esto de la gimnasia financiera. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida o nuestra historia lo hemos realizado y hay que tenerle y prestarle bastante, bastante cuidado a qué pasa o cómo hacemos o qué ejercicio hacemos con la gimnasia financiera para no tener o no meternos en problemas en el mediano y largo plazo, porque son decisiones que al final nos pueden afectar. Y esto es tal vez lo que más nos pasa a todos. El estrés que no tenga con qué pagar el colegio de los niños, que no tenga con qué pagar la cuota del crédito, que no tenga con qué pagar o que no me alcanzó para hacer mercado, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a generar estrés y empiezo a generar más cosas asociadas al estrés real, natural que estamos viviendo en este momento, que es cómo nos quedamos en casa, cómo el confinamiento, cómo la incertidumbre y el miedo que nos genera esta situación se le suma el estrés financiero y esas deudas que nos arrastran siempre a sufrir en este momento. Y esto es el resultado de no tener conocimientos muchas veces en temas de finanzas, sino hacer una correcta planeación en este sentido. Entonces ahora empezamos a ver si realmente estoy gastando más de la cuenta por pánico o impulso debido a la situación actual. No sé si ustedes se acuerdan la semana del 18 de marzo cuando anunciaron la cuarentena obligatoria y el simulacro de la alcaldía y todo lo que estaba sucediendo, nos íbamos a los supermercados y se veía una avalancha de gente comprando y las alacenas o las estanterías de los supermercados ocupadas porque la gente no quería asumir riesgo de que de pronto hubiera un desabastecimiento o que tuviéramos una situación futura. Y esto, ¿qué importa? Mucho, porque terminamos gastando mucho más de la cuenta de algo que realmente no necesitábamos y que no, por no haber hecho una correcta planeación y por dejarnos llevar por el miedo y por la incertidumbre de lo que podría suceder, estamos tomando decisiones que son impulsivas y demás, así como cuando vamos a hacer mercado, que muchas veces nos dicen no vaya a hacer mercado con hambre porque termina comprando cosas que no necesita, más o menos lo mismo nos pasó en esta situación de este confinamiento o de esta cuarentena obligatoria donde pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo y no en cómo organizo bien las cosas para que tengamos un futuro mucho más manejable. Muchas veces nos creemos Superman, es decir, no necesito ayuda, yo sé manejar mis finanzas. Cuando alguien nos ofrece ayudas puntuales en algún aspecto de estos, decimos eso no importa, eso yo soy experto en el tema, a mí no me va a pasar nada, yo soy maravillosamente organizado con el tema de mis finanzas. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces por darnos las de machos o de fuertes o de únicos en este manejo de las finanzas, estamos teniendo inconvenientes después en el futuro, en la toma de nuestras decisiones y estamos poniendo en riesgo nuestra sostenibilidad y nuestra tranquilidad financiera en el corto y mediano plazo. Yo creo que todos tenemos que trabajar y ojalá esta transformación que están haciendo la academia y sobre todo en el CESA también en generar herramientas para alfabetizar financieramente a las personas, se transfiera y se vuelva transversal en todos los programas académicos que hay a nivel nacional, porque yo creo que las finanzas personales es algo que todos debemos tener y todos debemos conocer desde que nos empezamos a educar inclusive en los colegios o en las zonas de evolución de nuestro ser en el conocimiento que vamos adquiriendo todos los días y en todas las educaciones y en todos los programas de formación que tomamos como personas. Entonces, ¿qué pasa un día si me quedo sin empleo? Yo hago una relación y siempre fortalezco mucho y es algo que estamos tratando de transformar en la academia, es que nos han educado y tradicionalmente en Colombia nos han educado para el empleo, pero no nos han educado para el trabajo. Es decir, una cosa es estudiar para saber que me voy a salir a buscar, a mandar muchas hojas de vida para trabajar en la gran multinacional o en la gran compañía que me va a dar, entre comillas, estabilidad. Pero estamos preparados si esa estabilidad que nos da el empleo se termina.
podemos generar, y ahí vuelvo y hago un poco la cuña del tema del emprendimiento, puedo realmente trabajar personalmente en tener mi propio negocio y en trabajar en generar mis ingresos. Yo creo que este es un tiempo de transformación donde esta pregunta nos la estamos haciendo todos. Y yo creo que la respuesta para muchos, y por eso el nerviosismo y todo lo que está sucediendo, es que no estamos preparados. Y ni siquiera tenemos tranquilidad. Y lo que tenemos guardado, lo que tenemos de provisiones, no nos alcanza ni siquiera para un mes, porque vivimos en el día a día. Entonces hay que tener mucho cuidado y les voy a tratar de dar herramientas para que realmente puedan estar preparados y para que realmente puedan planear cuánto tiempo pueden vivir tranquilos en este tipo de situaciones o en este tipo de coyunturas que se están presentando en el día a día en Colombia, en el mundo. Nadie se imaginaba lo que estamos viviendo. Nadie se imaginaba que tuviéramos el, el completo número de personas o la población completa del mundo en un proceso de cuarentena porque estamos en riesgo y está en riesgo nuestra salud y está en riesgo nuestra sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y esto de decir esto a mí no me tocó o esto a mí no me va a pasar, hay que tenerle muchísimo cuidado porque empezamos a tener o a tomar malas decisiones en este sentido. Yo creo que es preferible estar preparados y poder trabajar en el tema. Y la primera herramienta que les quiero dar es el presupuesto familiar y personal. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías, hemos trabajado mucho para fortalecer y entonces cuando trabajamos y somos financieros o trabajamos en planeación financiera, somos muy buenos, excelentes trabajando en cómo le organizamos las finanzas o cómo organizamos los presupuestos en cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Pero pocas veces nos ponemos a pensar, ¿y mi presupuesto, y mi organización, y mi sostenibilidad, cuándo la voy a hacer? Y es parte de lo que nosotros debemos siempre contemplar y aquí les voy a dar herramientas. Es muy normal cuando yo arranco a hablar de presupuesto personal, es sacar y decir, listo, ¿cuáles son mis ingresos? Y siempre nos enfocamos en mi salario. Es decir, somos una cultura que está enfocada a que tenemos que tener un empleo. Y vuelvo y le repito, ¿será que es la única opción de generar ingresos, tener un salario? Por eso aparecen otras opciones de generar ingresos donde empezamos a buscar herramientas donde no dependamos de una sola fuente de ingreso que nos dé nuestra tranquilidad. Y ahora empezamos a evaluar cuáles son esos egresos que tengo. Y lo más normal es decir, bueno, el arriendo, la cuota de vivienda, cuánto me gasto en servicios públicos, cuánto voy a gastar en mercado. Tengo cuotas de otros créditos que pueden no necesariamente ser el crédito de vivienda, créditos de libre inversión o ese tipo de cosas. La salud, que en este momento es súper importante que la podamos tener en cuenta, y es decir, tenemos que enfocarnos en mantener nuestra salud. Algunos tenemos el privilegio de poder tener una medicina prepagada adicional a la cobertura que tenemos del plan obligatorio de salud o la EPS, y empezamos a analizar y hacer esa relación de todos, cada uno de nuestros egresos del día a día. Algunos tienen que seguir transportándose en este momento, otros están en confinamiento donde no tenemos que generar gastos en temas de transporte. Pero muchas veces en esta relación de egresos se nos olvidan muchas cosas y empezamos a ver, nos falta algo que no estoy teniendo en cuenta en mi presupuesto familiar. Y es que nos enfocamos en vivir el día a día únicamente, pero no pensamos en elementos como estos. Estoy haciendo mi provisión de vacaciones, estoy haciendo la provisión de impuestos, entonces es muy normal que llegue un momento donde me voy de vacaciones y entonces digo, no he ahorrado, no tengo provisión de vacaciones, eso saquemos un crédito de libre inversión, maravilloso, y me voy y me gasto en una semana una plata que voy a durar pagando durante 12 o más meses. Entonces no tiene sentido hacer ese ejercicio. Igual los impuestos, entonces no tengo con qué pagarlos, entonces, pero hay que pagar el predial y hay que pagar el impuesto del vehículo y demás. Entonces termino financiándome con una tarjeta de crédito para pagar los impuestos y no me importa el costo financiero porque nunca lo he cuantificado. Y es el primer ejercicio que yo les hago. Hagan un análisis. ¿Cuánto de lo que ustedes reciben se están gastando o se les está yendo en pagar obligaciones financieras? ¿Y cuánto de eso son intereses? Es decir, ¿cuánto realmente es el costo financiero que estoy pagando? Muchas veces caemos en el error de decir, ah, no, eso, yo puedo pagar esa cuota, pero realmente tiene sentido adquirir ese crédito para lo que estoy buscando y lo que estoy haciendo, o estoy planeando el ocio porque hay que trabajar por vivir y tener herramientas para poder divertirme o poder buscar otros aspectos. Estoy haciendo provisión para la Navidad o me voy y me gasto un jugo de plata en diciembre sin ningún sustento y con
tarjeta de crédito también, porque es que el banco me dice gire ahora o gaste ahora y páguemelo en 2 o 3 meses, o en febrero llega la primera cuota y eso no importa. Entonces, volvemos y lo mismo, por no planear nos dejamos llevar de los impulsos. Entonces, tenemos que incluir en mi presupuesto familiar absolutamente todos los conceptos que yo tengo, sean recurrentes o no sean recurrentes, para poder contemplar todos los componentes. ¿Qué me permite hacer un presupuesto familiar? Me permite tener en cuenta absolutamente todos los componentes y me permite planear. Y más adelante les voy a dar más tips en ese sentido. Hay un concepto que es muy importante y es que hoy en día estamos enfrentados todos y cada uno de nosotros como seres humanos a los gastos hormiga. ¿No les ha pasado que a veces sacan dinero y empiezan y pasa su día, 1 o 2 días, y van y miran la billetera y dicen, pero no me quedó un peso, ¿en qué me gasté lo que saqué? Y pocos tenemos la filosofía o tenemos la costumbre o la disciplina de relacionar todo lo que nos gastamos. Yo por lo menos lo hago para poder cuantificar exactamente en qué se me está yendo la plata. Porque muchas veces en estos gastos hormiga, que son gastos que no son del día a día, que es difícil planearlos. Entonces yo digo, listo, entonces me voy y estoy comprándome un café más de la cuenta, o estoy fumando más de la cuenta, o me voy y me compro tres gaseosas o 4 gaseosas, o voy y almuerzo todos los días en un restaurante nuevo, o compro un paquete de papas, o cosas que en el día a día, como la plata de bolsillo, y llega un punto donde desaparece. Si yo los cuantifico de manera correcta, me doy cuenta que son muy significativos y que por ahí se me puede estar yendo mucho dinero en el manejo de lo que estoy haciendo de mis finanzas personales. Es importante entender que siempre debemos buscar un balance. Los ingresos que recibimos me tienen que permitir cubrir todos y cada uno de estos egresos que yo tengo, sean los fijos o sean aquellas provisiones que yo tengo que hacer para impuestos, vacaciones, regalos de Navidad o lo que fuese. Porque si yo no tengo este balance, ahí es donde entro a jugar, a hacer gimnasia financiera y a buscar cómo logro cubrir ese egreso, y no importa, mañana miraré qué hago. Y ese mañana miraré qué hago llega a un punto donde nos damos cuenta que el 30 o 40% de nuestro salario o de nuestros ingresos, si somos independientes, se nos está yendo en pagar deudas. Miren, yo les digo, a mí me tomó casi 25 años de experiencia en entender esto y entender de que solamente me tengo que endeudar para cosas que valgan la pena y que tengan realmente una relación coherente y correcta con lo que yo quiero, así lo que quiero tener. Entonces, hay que planear y hay que priorizar. Esto es vital. Si yo logro saber cuánto voy a tener realmente de ingresos y logro saber cuáles son mis egresos, puedo saber si hay un hueco o no, hoy, mañana o en un mes o en 2 meses, y puedo empezar a hacer una priorización y decir, bueno, este mes tengo que ahorrar en esto, no me puedo gastar en esto, o voy a dejar de ir al restaurante este mes, o no me voy a comprar una botella de vino, o voy a buscar cómo hago mercado en un sitio o en una superficie de bajo costo como las que conocemos hoy en día, y empiezo a trabajar en cómo optimizo mi planeación de mis finanzas. No es solamente ir y mirar y buscar el saldo en mi tarjeta y decir, ay, tengo plata, gastemos. Pero mañana hay que pagar el arriendo, pasado mañana hay que pagar el colegio de los niños y así sucesivamente. Hay que tenerle muchísimo cuidado a lo que estamos haciendo y a lo cómo estamos manejando las cosas de nuestras finanzas personales. ¿Para qué me sirve un presupuesto familiar? Es igual que para una organización. Hay que planearnos y organizarnos, y hay que convertir en un hábito ese control financiero de ustedes como personas y pensar en el largo plazo. Yo financieramente, ¿qué quiero hacer en 5 años, en 10 años o en 15 años? Ojalá yo hubiera tenido este conocimiento que les estoy transfiriendo hoy hace 20 o 25 años cuando salí de la universidad, porque mi situación hoy sería diferente. Hoy en día tengo la tranquilidad de decir, después de haber aplicado todo esto que les estoy enseñando, no tengo una sola deuda que me permita sufrir o estar estresado. Duermo tranquilo con mis finanzas personales. Y en esta situación de coyuntura, tengo un colchón que me permite vivir hasta diciembre sin necesidad de recibir un solo ingreso. Eso solo lo da una correcta planeación, una planeación en la cual yo pueda realizar un presupuesto familiar donde tengo todos mis detalles de ingresos y egresos, y tengo en cuenta también imprevistos y conceptos que no son recurrentes, como ya les explicaba. Y adicionalmente, donde hago un seguimiento a lo que ejecutan. Muchos de los que me conocen me dicen que soy alguna especie de obsesionado con el Excel, pero yo creo que es la mejor herramienta, y hoy en día tengo un modelo de presupuesto donde tengo claramente
dónde o cuál es el concepto que tengo en términos de lo que me voy a gastar y mensualmente hago el seguimiento de cuánto realmente me gasté y por qué. Y si me gasté más de la cuenta, tomo automáticamente decisiones para poder optimizar la ejecución en el futuro para poder lograr cumplir mis metas financieras de mediano y largo plazo y poder tomar acciones que me permitan que ese colchón que tengo hasta diciembre no sea hasta diciembre, sino de pronto un año más o 2 años más o un mes más o 2 meses más. Eso es importantísimo poderlo tener en cuenta porque podríamos tener una herramienta mucho más fuerte en este proceso. Y cuando, como les decía, cuando algo no está funcionando, cuando me gasté más de la cuenta, les pongo un ejemplo, la semana pasada se me dañó el computador. Si yo no tuviera un fondo de imprevistos, lo que hubiera generado es que me hubiera abierto un hueco para otro concepto que es importantísimo. Pero también se me abrió otra ventana donde me generó algo de alivio, que fue la reducción en la cuenta del Colegio de los Niños por los servicios de transporte y batería en este mes. Yo tengo mellizos y un poco lo que significa la planeación en el mediano y largo plazo. Y es que cuando mis hijos nacieron hace 13 años, yo hice un ejercicio donde hice una planeación financiera de cuánto me iba a costar tener mis hijos desde que nacieron o desde que supe que iba a ser papá hasta que ellos llegaran a su edad de haberse graduado de la universidad. Y más o menos para que se hagan una idea, el artículo lo pueden buscar en la revista Dinero, cuánto cuesta tener un hijo, revista Dinero, lo pueden googlear. eh, me di cuenta que tener un hijo en Colombia en unas condiciones de un buen colegio y una buena universidad oscila entre los 300 y 700 millones de pesos desde que está en el vientre de la madre hasta que se gradúa de la universidad. Y eso sin contar muchas otras cosas. Entonces, fíjense que eso es lo que hace una correcta planeación para poder tomar decisiones. Lo más importante para mí es asegurar la educación de mis hijos y no lo puedo hacer si no tengo un presupuesto correcto y un seguimiento a lo que ejecuto para poder tomar decisiones y hacer una optimización y reducción de gastos hormiga o reducción de ese tipo de cosas donde muchas veces se pueden tomar como un lujo. Ahora, encontremos esas oportunidades de ahorro. Cuando ustedes hagan una relación, ¿cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos? Los de hoy. ¿Qué va a pasar cuando tengo que pagar el predial? ¿Qué va a pasar cuando tengo que pagar el seguro del carro? La matrícula de los niños, los útiles escolares. Este año de pronto les piden un computador o una tablet para el colegio, porque con este tema de la tecnología vamos evolucionando cada vez más. Y hago un análisis y digo, de aquí a diciembre, ¿cuánto va a ser mi hueco? Si yo cojo y todos y cada uno de mis ingresos y todos y cada uno de mis egresos y los relaciono y veo cuál es el saldo al final de cada mes. Es un ejercicio súper sencillo, no necesitamos ser un máster en tablas de Excel o en hojas de cálculo para poderlo lograr. Y empieza uno a optimizar dónde puedo reducir mis gastos hormiga. Estoy preparándome mi propia comida, es decir, evitemos los domicilios. En otras épocas, cuando yo doy estas charlas o estos webinars, digo es, no, volvámonos del cartel de la coca cuando estamos en la oficina, llevemos coca a la oficina, no tiene nada de problema, es decir, estoy ahorrando. Si ustedes miran en Bogotá un almuerzo promedio y empieza uno a sumar un almuerzo promedio, corrientazo básico puede estar del orden de los 10.000 pesos. Es decir, me estoy gastando 200.000 pesos en almuerzo. Puedo reducir ese gasto llevando mi propia comida y manejando ese tema de domicilios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Puedo preparar mi propio café. Ya no voy a Starbucks o no voy a, bueno, hoy en día existen otras marcas que son mucho más económicas, pero muchas veces en el día a día, el café que me tomo, el cigarrillo que me fumo, la comida cuando voy a almorzar, el domicilio, ese tipo de cosas, donde se nos va la plata. Y lo más importante es provisionen los gastos recurrentes, la Navidad, la educación, los impuestos, las vacaciones. Eso es importantísimo. Pero yo quiero abrirles un poco el espacio que ustedes se den cuenta que más allá de que nos sentamos de que estamos en crisis y que va a pasar muchas cosas y me van a reducir de pronto el sueldo o me van a mandar en licencia no remunerada por X o Y razón por lo que estamos viviendo y que escuchamos en las noticias todos los días es qué oportunidades de ahorro tengo hoy con el coronavirus.
con la situación que estoy viviendo. Hagamos una lista de lo que vamos a realmente necesitar en el mercado y cuando salgamos no solamente empecemos a recorrer lo que estamos viendo en el supermercado para ver qué compramos, porque terminamos comprando muchas cosas que no tienen sentido y que terminamos gastando mucha más plata. No hagan lo que les decía, no hagan mercado con hambre. Cuando uno hace mercado con hambre, termina comprando una cantidad de bobadas que no tienen sentido y que hacen que la cuenta salga mucho más grande y termina uno descuadrando otros conceptos. Siempre comparen precios, pedir rebaja cuando se pueda pedir rebaja, buscar siempre las promociones. Hay supermercados donde entra uno y dice, mire, productos próximos a vencer con el 50% de descuento, o esta semana promoción de estas cosas o de estas otras cosas. Comparen, no comprar promociones por promociones, sino comprar realmente lo que necesito y tratar de comprarlo al mejor precio posible, porque como decía mi papá, cuiden los centavos que los pesos se cuidan solos. Busquen cómo ahorran en energía eléctrica. Es decir, en estos momentos de servicios públicos hay que tenerle mucho cuidado, apaguemos luces, estemos pendientes y si podemos cambiar los bombillos por LED, hagámoslo. Todo ese o cada uno de esos pesos que yo estoy ahorrando en el día a día me generan la diferencia en el mediano y largo plazo. Y por favor, tengan muy en cuenta eso, porque muchas veces dejamos comprar o compramos llevados por los impulsos y la publicidad, algo que no necesitamos y terminamos gastándonos una plata que no teníamos y descuadrando lo más importante, que es nuestra sostenibilidad y el día a día de nuestras necesidades. Entonces, hagan un presupuesto. Es muy sencillo. Ingresos por un lado, egresos por el otro, los que son fijos mensuales y los que son al final, los que son recurrentes y distribuyanlos mes a mes para que hagan esa provisión. Yo tengo otra recomendación que les doy es, yo tengo en el banco donde ustedes deben tener sus recursos, casi todos los bancos hoy en día hay unas fiducuentas donde yo hago un traslado de esas provisiones de imprevistos, de impuestos y demás todos los meses de tal manera que cuando tenga que pagar los impuestos, saco la plata de ahí. Y me olvido que esa plata existe, porque si no termino gastándome lo que está en la cuenta y mañana ya no tengo con qué cubrir esas obligaciones y la única opción es poder o usar la tarjeta de crédito y terminar metidos de pronto en rollos y en la pesadilla de que el banco me llame porque no le pude pagar y demás. Entonces, si yo hago un presupuesto, puedo saber cuáles van a ser mis ingresos, puedo planear cuáles son todos y cada uno de los gastos que estoy teniendo, puedo saber cuándo voy a o cuánta plata puedo destinar al ahorro. Y aquí hay otro paradigma que les quiero compartir ahora más adelante, y es que muchas veces guardamos lo que nos sobra para el ahorro y eso, ese concepto hay que cambiarlo. Y ojalá yo le hubiera escuchado eso a mi papá que toda la vida me lo dio. Hoy en día me arrepiento de haberme dado cuenta, afortunadamente no tarde, pero haberme dado cuenta mucho después de eso, de que sí había que buscar ahorros y había que destinar siempre recursos para ahorro como primera prioridad antes de empezar a gastar. Entonces, si aún tengo mis ingresos fijos, por favor, cumplan con las obligaciones financieras. Hemos escuchado mucho de que va a haber beneficios, de que van a reducir las cuotas, de que van a reducir una cantidad de cosas. Pero si ustedes se ponen a mirar y a darse cuenta todos esos beneficios y toda esa reducción de cuotas y de intereses, el primer punto que dicen es, tiene que estar al día. Tiene que estar al día. Entonces, si ustedes hoy en día pueden cumplir con sus obligaciones, cumplan absolutamente con todas las obligaciones. Si tienen su empleada del servicio y la tienen contratada, síganle pagando por favor su salario, porque de verdad que esto es un círculo en el cual lo que yo haga o deje de hacer va a impactarme positiva o negativamente en el mediano y largo plazo. Entonces, evaluemos esas coyunturas, en esta coyuntura, todas esas oportunidades de ahorro que tenemos. Hoy en día nos podemos dar cuenta que hoy en temas de ocio no estamos gastando casi nada. Estamos realmente eliminando muchos gastos que hacíamos en el día a día. Ya no vamos a un cine, ya no vamos a un restaurante, ya no vamos a teatro. Cuantifiquemos esa plata y se van a dar cuenta que en esta época de confinamiento estamos gastando muchísimo menos de lo que gastábamos normalmente. Ya no estamos muchos de nosotros gastando en transporte, ya no estamos, a pesar de que estamos todos los días en casa, estamos con la oportunidad de controlar el consumo de los servicios públicos. Hagamos un uso del agua responsable, hagamos un uso de la energía responsable y eso todo nos va a generar oportunidades de ahorro. Compremos de manera responsable únicamente lo necesario, no nos vayamos al supermercado y desocupemos el supermercado porque yo no sé qué va a pasar mañana. Busquemos provisiones que nos permitan tener tranquilidad de hacer o de vivir tranquilos durante 15 días.
Una de las cosas que a mí me funciona muy bien es hacer menú de lo que estoy cocinando en casa. Porque si yo hago menú, tengo claridad de qué es lo que realmente voy a comprar y empiezo a buscar oportunidades de ahorro y no compro más de la cuenta. Si tienen negocio, si tienen créditos con los bancos, es el momento de aprovechemos, hablen con cada uno de sus ejecutivos de cuenta, evalúen si puede haber una renegociación de las tasas de interés de los créditos. Si necesitan refinanciarlos o ampliar el plazo y ampliar las cuotas, ahora que están al día, háganlo y háganlo de manera coherente, si realmente lo necesitan. Y si ustedes miran, si ustedes negocian una tasa de interés en sus créditos porque llevan un buen comportamiento, eso puede verse representado en una reducción en el pago de la cuota asociado a intereses y eso genera una cantidad de ahorros que me ayudan al final a tener flujo de caja. Y eliminemos los gastos innecesarios. A veces es capricho, a veces es impulso, pero en este momento donde estamos en casa y nos estamos quedando en casa, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas en las que gastábamos que realmente no son necesarias. Entonces es súper importante que podamos tenerlo y que podamos evaluarlo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a la cultura del crédito. Pero yo, ¿para qué pido un crédito? Yo pido un crédito porque necesito un crédito para educación. Hay una coherencia en un objetivo donde yo voy a ver una rentabilidad después, donde esa educación me va a permitir generar mayores ingresos en el mediano y largo plazo. Nos enfocamos muchas veces en comprar productos, bienes o servicios y para eso nos endeudamos. Este es donde yo tal vez estoy menos de acuerdo en que nosotros debemos buscar que los créditos sean solamente para cosas trascendentales y no cosas suntuosas o bienes de consumo. Ojalá solamente pudiéramos pedir crédito o solamente pidiéramos crédito para un tema de vivienda, aunque hay que tener mucho cuidado porque hoy en día el costo de un crédito de vivienda es mucho mayor que el tema de los arrendamientos. Entonces, evalúen muy bien y obviamente hay un paradigma donde nos dicen que la tranquilidad financiera es que yo tenga una vivienda y en 20 años yo sé que me voy a sentir orgulloso de lo que hice. Pero les hago un análisis. Una arriendo de un apartamento en promedio de 200 millones de pesos está por el orden de más o menos 1 millón de pesos el arriendo mensual más la administración. Puede estar del orden del 1.300.000, 1.400.000 pesos. Si yo me endeudo para ese apartamento solamente en intereses, sin el abono a capital, se me van cerca de los 2 millones de pesos mensuales. Ahora, si yo me organizo y hago una planeación financiera donde estoy ahorrando cada uno de esos recursos que estoy dejando de pagar o invierto en un activo de vivienda que no sea para, o de finca raíz que no sea para vivir, sino un tema de vivienda de interés social o ese tipo de cosas que son más económicas y que me permita capitalizarme para el futuro, háganlo y evalúenlo. ¿Sí? No es solamente el tema emocional, sino también el tema de la planeación. Muchas veces nos endeudamos para invertir en un negocio. No creo que sea el mejor momento en estos momentos para invertir en muchos negocios, aunque siempre en el riesgo de las inversiones y que el costo financiero que están pagando de ese crédito se cubra con esos rendimientos que me da el negocio. O para comprar un carro. Entonces, al final de cuentas, yo solo me enfocaría en que ustedes vean cuál es la opción de comprar vivienda o cuál es la opción de temas de educación. Y siempre busquen que haya una coherencia entre los usos y los fondos. Es decir, si yo voy a comprar vivienda, es un crédito que me voy a endeudar en el largo plazo, 10 o 15 años, porque es un activo que siempre va a permanecer. Si me voy a endeudar en temas de educación, busquen endeudarse en temas donde puedan pagar a corto plazo la educación porque el otro semestre viene otro y el otro viene otro y el otro viene otro, no tener después rollos como me pasó a mí, que cuando me gradué de la universidad lo que me ganaba no me alcanzaba ni siquiera para pagar la cuota del ICETEX porque me endeudé en el crédito de largo plazo y el mercado laboral venía en caída y los ingresos no me alcanzaban a cubrir la cuota de crédito que tenía con el ICETEX para pagarme la universidad, por ejemplo. También hay un artículo interesante que escribí hace un par de meses en El Espectador, también con el auspicio del CESA, sobre cómo la alfabetización financiera debería ser un imperativo en la educación de hoy en día. Entonces, eviten endeudarse más. Hoy no es el momento para endeudarnos. Hoy es el momento más bien para evaluar y replantear nuestros patrones de consumo donde nos acomodemos a lo que estamos recibiendo para poder vivir y realmente eliminemos lo que no nos está agregando valor. Entonces,
Es súper importante que podamos entender. Ahora, en esta época de coyuntura y en este tip, una de las cosas que es más importante que ustedes tengan en cuenta es, están siendo codeudores o aval de algún crédito de otra persona, un familiar, un amigo, un conocido, tengan mucho cuidado porque ustedes pueden tener controladas sus finanzas personales, pero si resulta que su amigo, su familiar no está cumpliendo, no está pudiendo cumplir con un crédito por alguna razón, los que van a entrar a responder son ustedes. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién le servimos de aval, porque esto nos afecta nuestra capacidad de endeudamiento, nos afecta nuestra historia de crédito y adicionalmente si entra en mora ese conocido al que yo le presté mi firma y le di mi aval, tengo que responder y me va a afectar claramente mi presupuesto. Y muchas veces puedo no tener con qué pagar esto. Entonces, tómense un tiempo para hacer un seguimiento y evitar esas sorpresas de lo que estamos teniendo en estos temas de codeudores o este tipo de cosas. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Eh, Hoy en día muchas veces pensamos que las tarjetas de crédito son una excelente opción y si no tengo tarjeta de crédito no soy nadie y no hago absolutamente nada. Es excelente si yo lo uso como un medio de pago, pero no debe ser una extensión de mi salario. Si ustedes hacen el presupuesto y en el presupuesto ponen que se van a gastar tanto en mercado y lo hacen con tarjeta de crédito, no lo dupliquen, no digan es que como yo ya me lo pago tarjeta de crédito, entonces no pasa nada, porque el día que llegue la cuenta de la tarjeta, entonces terminan sin tener los recursos para pagarlo y ahí es donde está el problema. Es excelente pagar a una cuota porque es financiación al 0%. Y ahí es donde es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Pero también hay que tener mucho cuidado porque es la forma más costosa de deuda del mercado. Es decir, si yo compro un televisor que me vale 1.000.000 de pesos, termino pagando casi 1.300.000 pesos y lo financio a 12 cuotas, por ejemplo. Entonces tengan mucho cuidado con estos aspectos. Controlen los gastos, revisen el extracto, pongan siempre en sus notificaciones cuando llegue, cuando haya un gasto puntual, que les llegue el comprobante o un mensaje de texto o un correo electrónico para saber y evitar de pronto que les hagan algún fraude y demás. Y no tengan tarjetas de crédito gigantes de cupo, entonces tengo más poder o tengo más prestigio si tengo una tarjeta de crédito de X mil millones de pesos. No. Yo necesito una tarjeta de crédito para lo básico. Entre menos cupo tenga, mucho mejor. Es un medio de pago. Y siempre piensen, el cupo no es el objetivo, es un límite, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los gastos que hacemos de tarjeta de crédito, porque si no lo hacemos bien, terminamos metidos en un rollo y terminamos pagando más de la cuenta o afectando nuestro flujo de caja personal porque compramos de manera impulsiva o compramos sin pensar cómo lo debíamos hacer. Y siempre piensen, y conozco muchas personas que dicen es, yo tengo en este momento un guardadito, pero adicionalmente tengo un crédito. Entonces, tiene sentido tener uno ahorros guardados que le están rentando el 3 o el 4% anual. Y por otro lado, tener un crédito donde estoy pagando el 20 o el 25% anual no tiene sentido. Entonces, ¿qué es mejor aquí? ¿Ahorrar y planear o endeudarme para cubrir el hueco? Tengan mucho cuidado. Si yo realmente hago una planeación y en lugar de endeudarme, puedo hacer una planeación para comprar mi vivienda de la mejor manera, puedo hacer una planeación para viajar. Entonces, recomendación importante, siempre es mejor ahorrar que endeudarse. Pensemos cuando nos vamos a endeudar solamente para lo que necesitamos. Y por favor, tengan mucho cuidado. Tengan esa coherencia entre las fuentes y los usos. Es decir, yo no me puedo endeudar con un crédito a corto plazo para un bien que voy a usar durante el largo plazo. Traten de no endeudarse para vacaciones, traten de no endeudarse para pagar impuestos, porque eso es lo que después uno se arrepiente en el mediano y largo plazo. Manejen solo lo que puedan pagar. Muchas veces lo que hacemos es que estamos necesitando un crédito y se los digo porque me pasó. Estamos solicitando un crédito y me pasó hace como unos 15 años. Y en ese momento que estoy solicitando el crédito, para evitar y para cubrir mayores opciones, lo pedí en dos bancos diferentes. Y resulta que los dos bancos me aprobaron el crédito. Y a los dos bancos les dije, desembolsémelo. Pero cuando los dos bancos hicieron el análisis en el mismo momento, para los dos bancos les daba que yo tenía capacidad de endeudamiento por ese monto. Cuando lo duplico, no tengo capacidad de endeudamiento y de pagar y termino en un momento donde me reviento. Y es
muy torturante, que empiecen a uno a llamarlo y a enloquecerlo los bancos y demás, y ahí es donde empieza a surgir el estrés y los ruidos y una cantidad de cosas que no nos dejan dormir. Entonces, en finanzas, ese cuentico del Dios proveerá no aplica. Aquí es, me organizo, planeo y gasto solamente lo que puedo gastar. Y ahí tomar decisiones. Y para eso les recomiendo mucho. Y ya para ir dándole cierre y poder darles espacio a las preguntas. Hagan un plan financiero personal, definan cuáles son sus metas financieras, en cuánto tiempo las quieren conseguir, construyan su presupuesto y realmente busquen la oportunidad de ahorrar. Si ustedes no logran y no hacen esto de manera juiciosa, en el mediano y largo plazo va a llegar un punto donde no van a tener nada. Y se los digo, yo he podido ser emprendedor, he podido ser organizado con mis finanzas y eso me ha podido permitir cumplir mis sueños en independizarme y poder decir, voy a montar empresa y voy a trabajar por mi proyecto, cumpliendo con mis obligaciones y dándole a mi familia y a mis seres queridos lo que necesitan. Realicen los ajustes cuando sea necesario. Esto no es una camisa de fuerza, pero de verdad hagan un plan financiero personal. Si van a comprar algo, piensen qué pasaría si no lo compro. Si la respuesta es nada, no lo compren porque realmente no lo necesitan. Y Warren Buffett dice, si son ingresos, nunca dependan de un solo ingreso. Inviertan para crear varias fuentes. En gastos, si compro cosas que no necesito, pronto tendré que vender aquellas que sí necesito. En ahorro, no ahorre lo que le sobre después de gastar, gástese lo que pueda después de ahorrar. Mi papá decía, ahorre el 10% de su salario, sí o sí, haga de cuenta que esa plata no existe. Y en poco tiempo se dará cuenta que usted mínimo debe tener un año para vivir sin ingresos para que le dé tranquilidad. Y hoy en día puedo decir que lo he logrado y lo he podido cumplir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y por eso estoy aquí y por eso la universidad confía en mí para poderles dar estas recomendaciones. Hoy en día gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar gente a la que no le importamos. Es importantísimo que también tengan en cuenta esto. Son frases que no me las he inventado, son frases que las han dicho personas que de alguna manera tenemos y reconocemos en el día a día. Y si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre has conseguido. Mi invitación con esto es que ustedes se den cuenta que si yo hago una correcta planeación, hago un presupuesto, optimizo mis gastos y priorizo lo que necesito, los recursos que tengo y los recursos que voy a recibir me van a alcanzar y me van a permitir vivir tranquilo. Al final de cuentas, el único responsable de las finanzas personales es cada uno de ustedes. Estas son herramientas súper sencillas y que nos permiten de verdad tomar decisiones. No nos dejemos con el miedo o no dejemos caernos por el miedo. No nos preocupemos, ocupémonos por trabajar en lo que queremos hacer. Muchas gracias a todos y estoy abierto a preguntas. Bueno, Juan Pablo, entonces voy a empezar de las últimas hacia atrás para que nos ayudes, por favor, a responder las preguntas. Los ingresos que se ¿Listo? reciben de manera eventual por trabajos adicionales, herencias u otros, ¿deberían ser ahorro o deberían entrar a las finanzas mensuales? A ver, si es una herencia y la herencia es un paquete grande, es decir, uno no necesariamente recibe una herencia que sea algo que lo voy a meter en el tema mensual, uno debería enviarlas a ahorro para tenerlas como un colchón por si sucede algo. Uno solamente debe hacer el presupuesto con las cosas que tiene completamente seguras que va a recibir. Es decir, y les pongo un ejemplo. Yo no puedo incluir en mi presupuesto los ingresos que tengo de las clases y nunca los incluyo. Siempre cuando llegan, maravilloso, bienvenido. Y en el momento que llegaron y los tengo en el banco, en ese momento los distribuyo en ahorro o para hacer mi correcta planeación. El presupuesto uno debe tener en cuenta solamente lo que es seguro y fijo. Si yo tengo y soy contratista y sé que tengo un contrato donde voy a recibir ingresos cada 3 meses y los tengo ya con un contrato firmado y es fijo y no importa pase lo que pase, los voy a recibir, ahí sí los puedo incluir en el presupuesto. Bueno, voy a unir varias preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Hoy en día, ¿en qué es mejor invertir? Y luego Manuel adiciona, ¿en un CDT, un fondo de pensiones o en la cuenta de ahorros? U otros, ¿no? Bueno, u otros. Entonces, inversión. La inversión siempre tiene que estar asociada al riesgo que estoy manejando. Entonces, es decir,
Yo puedo invertir en muchos componentes. Yo puedo invertir en renta fija o en renta variable. ¿La renta fija qué es? La renta fija son títulos, valores que generan renta fija. Ahí están los CDTs y están los bonos de productos de algunas empresas que yo sé que me van a producir el 4%. Pero tiene sentido invertir yo en algo que no está asociado a mi nivel de riesgo. Es decir, si yo invierto en un CDT es porque quiero tener 100% de seguridad de que esa plata no se me va a perder. Si yo quiero arriesgar y digo yo tengo una bolsa de 100 y yo quiero decir esos 90 los pongo sin riesgo y esos 10 los pongo en una renta variable que genera mucho más riesgo pero me puede generar mayor rentabilidad, puede uno hacerlo. En este momento de coyuntura, para mi recomendación es invertir en activos no riesgosos, es decir, un CDT, una fiducuenta o cosas de ese estilo. La cuenta de ahorros hoy en día no se reconoce como una inversión, porque estamos hablando de que vamos a tener una inflación cercana al 4 o 5% y la cuenta de ahorros ni siquiera renta el 1% anual. Y si a eso le descuento todo lo que le cuestan de cuota de manejo, tarjeta de débito y demás, pues termina uno descapitalizándose. Bueno, espérame, subo acá para ver más preguntas. Dame un momento. Hay otra pregunta acá de Juan Pablo. ¿Qué hacemos si hay ingresos intermitentes? ¿Qué hacemos si hay ingresos intermitentes? Depende de la seguridad de los ingresos. Yo lo que tengo que buscar es, si yo tengo ingresos intermitentes, bajarme al mínimo nivel de gasto posible, porque es preferible que cuando lleguen los recursos que yo no tenía seguros, yo esté tranquilo a tener que esperar a que los recursos que me lleguen para cubrirte una cantidad de huecos y volver a arrancar de ceros. Entonces, planeemos y siempre tratemos de gastar lo mínimo posible. Siguiente pregunta. Si yo refinancio un crédito, ¿qué pasa con mi score crediticio? Depende de la refinanciación. En este momento creo que no va a haber rollo. Si yo lo refinancio, creo que los bancos nos dan una sola opción de una sola vez, una única vez para refinanciar. Si yo lo refinancio cuando estoy en mora y llevo 90 o 180 días de mora y necesito una refinanciación para poderme acomodar a mis cuotas, obviamente les afecta el score crediticio. Y acuérdense que el data crédito reportan el doble del tiempo de la mora. Perfecto. Más adelante, Azalía. ¿Cómo se hace aprovisionamiento y ahorro al tiempo? Entonces uno lo que yo digo es, yo me voy a ganar 100 pesos. Yo lo que les digo es, siempre de los 100 que voy a recibir, entonces primero mi sueldo, en lo que me aparece en la carta laboral es 100. A eso descuenten el descuento de pensiones, de salud y demás, y la retención en la fuente, si les hacen retención en la fuente, y voy a recibir 80. Entonces, yo hago planes con esos 80. De esos 80, mando 8 o 10 al ahorro, es decir, yo cuento con 70. Y ahí empiezo a hacer el plan. El tema del aprovisionamiento es importante, es decir, yo voy a pagar y yo sé que el predial me vale 1.000.000 de pesos, o para hacerlo más fácil, 1.200.000. Todos los meses guardo 100.000, de tal manera que cuando me llegue el pago del predial, pues tengo el 1.200.000 para pagarlo y no me tengo que endeudar. Y tengamos cuidado con el cuentico de que la prima es un ahorro, porque terminamos recibiendo la prima y en lugar de realmente ahorrarla, gastándonosla en cubrir esos huecos que tenemos durante el año. ¿Qué mejor sería si yo hago mi planeación, hago mi provisión y cuando llegue la prima puedo destinar el 100% de la prima para ahorro o para darme gusto, como decir, ahora sí me voy de vacaciones o ahora sí voy a hacer el gasto que quiero hacer? Bueno, voy a leer las últimas tres preguntas porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué opciones existen para ahorrar para comprar vivienda? ¿Qué opciones existen para ahorrar para comprar vivienda? Yo creo que las opciones es poder tener unos recursos en estas fiducuentas que yo les digo, donde uno va guardando una plata mensualmente y cuando ya tenga el valor de la cuota inicial, puede hacer un ejercicio. La otra es comprar en planos. Entonces busco un proyecto que esté con una proyección de 2 o 3 años para entrega y tengo opción de pagar la cuota inicial durante esos 2 o 3 años. Entonces esto me da bastantes herramientas para poder planear mi flujo de caja y solamente endeudarme cuando lo necesito. O inclusive, si no tengo los recursos para
para el tema de buscar un crédito hipotecario en ese momento, busca uno vender los derechos de ese proyecto antes de que entreguen el edificio y esto pues obviamente genera una rentabilidad. Lo que pasa es que ahorita yo me cuidaría muchísimo en el tema de la inversión en finca raíz. Con una crisis y con poca plata en el mercado, lo más seguro es que todos los proyectos de vivienda vayan a reducir sustancialmente su valor y sus precios, porque digamos la oferta va a ser mucho mayor a la demanda y eso automáticamente hace que los precios se bajen. Entonces yo me enfocaría en invertir en este momento en activos no riesgosos, un CDT o una fiducia o una fiducuenta de riesgo bajo o moderado. Perfecto. Cuando pase la coyuntura, ¿en qué tipo de renta variable se recomienda invertir? Eso es como ir a un casino. Yo no sé si va a salir no sé si va a salir un número o el otro, o no sé si voy a poderle ganar al dealer o no. El tema de renta variable, en este caso renta variable son acciones. Recuerden que las acciones de qué dependen. De los resultados futuros que tienen las organizaciones. Por eso las bolsas del mundo se han caído en los últimos días. Es porque obviamente con una economía en rezago, los resultados de las compañías van a ser mucho menores. Entonces, yo si voy a invertir en bolsa, invertiría en negocios alternativos en los cuales tenga, si mi horizonte de inversión es un periodo corto, si mi horizonte de inversión son 10 años, es el momento para invertir en acciones. Perfecto. Cómo lograr separar los gastos personales de los empresariales teniendo en cuenta que soy empresario? Hay que hacer un presupuesto de la empresa y hay que hacer un presupuesto de la casa. Y lo más recomendable es que yo como empresario me ponga un sueldo. No puedo mezclar los gastos de la empresa con los gastos personales, porque termino tomando decisiones que no tienen. Entonces, si yo soy empresario y la empresa es mía, póngase un sueldo y gires el sueldo y haga el sueldo como debe ser. Y esa es la plata que usted tiene para vivir y para hacer lo que usted quiere hacer. Bueno, y voy a leer la última pregunta. Si uno ya tiene muchas deudas y está haciendo gimnasia financiera, ¿qué estrategia se puede seguir para pagar más rápido? ¿Qué estrategia se puede seguir para pagar más rápido? Es hacer una planeación de cuánto realmente puedo pagar y hablar con cada uno de los bancos. En este momento de coyuntura hay que aprovecharlo. Si estoy al día en todos los bancos, es el momento para poder aprovechar estos temas y hacer una planeación. Tratarlo, mejor dicho, peso que sobre, peso que abono a capital, porque termina uno del cuello, de verdad. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, con estas preguntas damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. A todas las más de 100 personas que se conectaron les agradecemos su tiempo. Por favor, revisen el último comentario del chat. Ahí les estamos dejando el link para que por favor nos envíen su correo electrónico y su nombre para hacerles llegar las memorias de esta sesión y la plantilla de Excel que seguramente les servirá a muchos de ustedes. Alguna persona preguntó cómo acceder a estos espacios. Nuevamente los invito todos los jueves. Hoy yo sé que es lunes, fue una excepción porque el jueves de la semana pasada cayó en festivo, pero todos los jueves a las 5:30 de la tarde, en el mismo link al cual accedieron hoy, estamos teniendo estos espacios en diferentes temas. Asimismo, si ustedes me dejan sus datos en el link que les compartí, pues les podemos hacer llegar la invitación para que conozcan cuál es la agenda de todos los webinars de abril y de mayo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. Espero pues que haya sido provechoso para todos este espacio. No, excelente, de verdad que me lo disfruté mucho y a todos los que en algún momento los pueda ayudar, con mucho gusto estoy disponible. Muchas gracias. Buena noche para todos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.